Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga, Dios me lo llene de mucha paz, que el Señor me lo siga iluminando con su gracia. Qué precioso poder recibir siempre la palabra del Señor todos los días, poder nutrirnos con su mensaje vivo, esos mensajes que nos tienen que edificar nuestro corazón. Bueno, Moni, vamos a leer la palabra entonces, ¿te parece? Pero antes vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo a través de la Santísima Trinidad, para que sea Él el que nos coloque un carbón encendido y podamos hablar con voz de Dios, simplemente nosotros, con la palabra de Dios. Nosotros solamente somos una voz, que Él hable, unos burricos somos nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, 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 amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias por este amanecer, por este día, por este momento que tú nos das, por esta tarde que tal vez podemos tener, por cada momento del día, porque sé que cada momento siempre tu presencia viva se manifiesta en plenitud. Danos hoy un mensaje, transmite por favor esa palabra viva en nuestro corazón que la necesitamos para transformar nuestra vida. Solamente tu palabra transforma, solamente tú transformas. No es con nuestras fuerzas, sino con las tuyas, Padre Santo. Por eso hoy háblanos, que tus siervos te escuchamos. Habla, que tu siervo escucha, como está escrito en tu palabra. Danos de tu mensaje, con voz de trueno háblanos, para romper esas ataduras, romper ese pasado, tal vez que todavía estamos apegados a él, y empezar a vivir esa nueva naturaleza como esos hijos amados que somos de ti. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a ir al Evangelio de San Lucas capítulo 19, versículo del 11 al 27. La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas y él les contó una parábola, porque ya estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Les dijo, había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir llamó a 10 de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país le odiaba y mandaron tras él una comisión encargada de decir, no queremos a este hombre, que este hombre sea nuestro rey. Pero él fue nombrado rey y regresó a su país. Cuando llegó, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. El rey contestó, muy bien, eres un buen empleado, ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de 10 pueblos. Se presentó otro y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. También a este le contestó, tú serás gobernador de 5 pueblos. Pero otro se presentó diciendo, Señor, aquí está su dinero, lo aguardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted, porque usted es un hombre duro que recoge lo que no puso o cosecha lo que no sembró. Entonces le dijo el rey, empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. ¿Sabías que yo soy un hombre duro, que recojo lo que no puse y cosecho donde no sembré? ¿Por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí, quítenle el dinero y déselo al que ganó 10 veces más. Ellos le dijeron, Señor, pero si ella tiene 10 veces más. El rey contestó, pues les digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme por rey, tráigalos acá y mátelos en mi presencia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, esta palabra es muy hermosa porque nos está hablando de que Jesús iba hacia Jerusalén y la gente estaba diciendo que el reino de Dios se acercaba. Y él
básicamente nos aclara en qué momento es que el reino de Dios se va a establecer. Y para eso, o sea, me interesó mucho esta parábola de los 10 siervos, aunque en la realidad él, bueno, repartió. Hay otra versión que habla de que le repartió, o sea, a cada uno una onza. A los 10 siervos les dio de a una onza cada uno de oro, que eso sería muchísimo dinero, ¿no? ¿Qué sucedió con esos 10 siervos? Pues él se fue, le tocaba irse para ser nombrado rey y volver nuevamente. Y resulta que cuando vuelve, entonces llama a los que le repartió el dinero. Bueno, ¿y eso a qué nos lleva con esto? Porque dice que él se estaba acercando a Jerusalén y que curiosamente pues la gente estaba hablando de que se estaba acercando al reino de Dios. El reino de Dios, yo creo que un reino, o sea, yo pienso que cualquier reino no se establece si no tiene sus gobernantes, no se establece si no hay pues ciudades que gobernar, en fin. Pero este hombre, siendo de la nobleza, tuvo una visión bien interesante, porque él tenía que escoger a sus gobernadores para que pudieran administrar todos sus pueblos. Tenía que escoger los que iban a ser la autoridad. Él iba a ser nombrado rey, pues necesitaba un equipo con el que iba a trabajar. Eso es lo normal, ¿no? O sea, eso lo vemos en la actualidad. O sea, se tiene que mirar quiénes son los que van a trabajar con él y que va a subir al poder, por decirlo así. Y él por eso deja a ver quiénes, o sea, simplemente les da un dinero con el fin de que lo trabajen, a ver qué sucede. Y con base en eso, entonces él va a nombrar a sus gobernadores, a sus autoridades. Si nosotros lo traemos a nuestra vida diaria, realmente el Señor nos da a todos una oportunidad. O sea, a todos nos da la oportunidad de ser hijos de Dios. Pero en la realidad, seremos hijos de Dios los que así lo aceptemos, lo que así trabajemos para hacerlo. Él a los hijos de Dios les va a dar autoridad. ¿Para qué? Para que su reino se establezca. Pero yo me ponía a pensar, ¿qué es ese dinero? ¿Qué es lo que en la realidad le interesa a Dios conservar? Y lo que en la realidad le interesa a Dios tener o administrar son almas, son personas. Que nosotros ganemos personas para Él. Porque ¿qué va a tener Dios si no tiene un reino de personas? ¿Sí? Un reino de cosas materiales. El Señor es el dueño de todo porque Él lo creó todo. Entonces Él no necesita eso. Él necesita es las almas, o sea, nosotros como personas. Él nos ha entregado a aquellos que nos consideremos siervos, ¿sí? O sea, que queremos la obra de Dios, porque muchos se llaman hijos de Dios, pero la verdad no viven como hijos de Dios. Y porque no hay ese interés por los demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos quienes vamos a determinarnos. Nosotros somos los que nos definimos qué queremos hacer. El Señor, tanto a ti como a mí, porque si estás escuchando este mensaje, a ti también te ha entregado unos dones y unos talentos. A mí también, a las personas que supuestamente somos bautizados, a los que nos dijeron que éramos hijos de Dios, resulta que a todos nos han entregado unos dones y unos talentos. Tú verás si vas y escondes ese dinero, o sea, esos talentos. Esos talentos son dados para que nosotros vayamos a conquistar almas. Tremendo cuando el Señor, o sea, que es dar, que es amor, que es entrega. Mira que los dones y los talentos los trabajamos es para nuestro beneficio en egoísmo, para solamente nuestro beneficio nomás, para nuestras riquezas, para yo obtener más, no importándome qué pasa con los que están a mi alrededor. El Señor no quiere que esos dones y esos talentos que nos entregaron simplemente sea para acumular riquezas. Eso no es. Al Señor lo que le interesa realmente es que nosotros conquistemos almas para Él.
porque todo lo demás es dado por añadidura. La riqueza real de nuestro Rey es que acumulemos almas, o sea, que llamemos a personas realmente al arrepentimiento, que llamemos personas realmente a la vida de santidad, a una vida diferente, a una vida convertida, a una vida que de verdad quiera ser dirigida por Dios. Eso es lo que Dios está mirando. Entonces hay personas, y lo podemos ver, hay personas que son muy consagradas a ese servicio para ganar almas para Dios. Realmente están preocupadas por la evangelización, realmente van a un lado, al otro. A veces tienen que soportar muchas cosas, a veces hasta situaciones de maltrato, de violencia contra ellos por simplemente compartir la palabra de Dios. Pero son personas que muchas salen victoriosas y el Señor las coloca en lugar de privilegio. El Señor está mirando eso, no cuánto dinero tienes, no cuánto le multiplicas en dinero a Dios, no, porque Dios es dueño de todo, o sea, Él sabe cómo va a ser la situación, Él está mirando es hasta dónde tú eres capaz de conquistar, de gobernar personas. ¿Y cómo es gobernar? O sea, saberlas dirigir hacia Dios, saberlas dirigir en un enfoque, o sea, en un mismo camino, en una misma objetivo. Saberlas orientar, saberlas hacer crecer, que ellas también se multipliquen a su vez. Es diferente a que solamente a Dios le importara la cuestión del dinero. A veces nos quedamos simplemente en esa parte porque es como que el punto clave de las personas, porque el mayor problema que el mundo nos pone es no tenemos dinero. Pero eso no es lo que le preocupa a Dios. Lo que en la realidad le interesa a Dios son las almas y hasta dónde nosotros somos capaces de convocar y hasta dónde somos capaces de dirigir, de orientar esas almas para que se acerquen a Dios, porque eso es lo que le interesa realmente a Dios. Y ahí es donde el Señor va a evaluar nuestro desempeño. ¿O tú qué piensas de eso, Rafa? Claro. El propósito de Dios para nuestra vida, lo repito siempre, es la salvación. Aquí no vinimos a nada más sino a salvarnos. Nada más, no a conseguir dinero, eso es solamente añadiduras. O a tener cosas materiales son añadiduras. Vinimos fue a salvarnos. Y con nuestra salvación, y si estamos en el proceso de salvación a través de la santidad, pues ese testimonio nos va a ayudar también a que otras personas nos lean y empezar a ayudarle a otras personas a salvarse. Incluso San Francisco tiene una frase muy linda que cuida tu comportamiento porque tal vez sea el último evangelio que alguien pueda leer. La importancia del testimonio. Y fíjate, como hemos hablado en algunos otros momentos, el Señor siempre habla proféticamente de todo lo que Él les está mostrando allí, tal cual lo que está pasando. Tal cual, no en el tiempo de Jesús, sino actualmente. Él habla proféticamente todo el santísimo tiempo y nos está dando señales de lo que va a pasar. Todo el tiempo lo está diciendo, todo el tiempo. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, como cuando a Pedro se le dijo, dime quién soy yo. ¿Qué dice la gente? Dijo, tú eres Dios, el Hijo de Dios es viviente. Si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Dijo, eso no lo está diciendo simplemente porque sí, sino porque el Espíritu te lo reveló, porque el Espíritu te lo inspiró. O sea, por tanto, esta palabra, Moni, como bien tú dices, hay que ir por esas almas. Y a Él se está nombrando aquí, Él es el Rey, Él es el hombre. O sea, cuando Él viene aquí a la tierra, viene en condición humana, siendo divino, se anonadó. ¿Qué significa la palabra anonadarse? Se humilló, se hizo hombre de lo que Él mismo creó, porque nuestro creador fue Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, obedeciendo a nuestro Padre que es el arquitecto. Eso dice la palabra, no estoy diciendo cosa contraria. 4 versículos bíblicos dicen eso. Entonces, imagínense siendo Él el propio creador, Jesús de Nazaret, viene a su propia creación. O sea, haz de cuenta que Él en una construcción se vuelve el propio empleado, el que trae el cemento, el que carga los bultos. Él, el propio empleado raso, se convirtió en eso. Se vino a la tierra para salvarnos. Qué amor tan... Él mismo se hizo obrero como jefe encubierto, Moni.
¿Se han visto el programa de Jefe Encubierto? Tal cual, Jefe Encubierto. Entró, pero él todo el tiempo se anda referenciando y mostrándose que él es el Mesías. Todo el tiempo. Él dice, yo en este momento vengo aquí. Pero por lo que yo estoy haciendo aquí, por todo lo que estoy haciendo con ustedes, yo voy a ser glorificado. Él mismo lo dice en otros pasajes, yo voy a ser glorificado. O sea que él va al cielo, ya está a la derecha de nuestro Padre Nombrado Dios, Rey. sí, nombrado Rey de Reyes. Por eso es que nosotros decimos Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa, Omega, principio y fin. Entonces, él ya está exaltado. Dice, y yo volveré, y cuando él vuelva ya como Rey, entonces él aquí en la tierra, ¿qué hizo? Pues empezó a difundir el reino de Dios y escogió a unos, difundió la palabra a todos les dio. Fíjate que habla de 10, si te das cuenta, pero él escogió a muchos. Te escogió a ti, me escogió a mí, y curiosamente a todos nos escogió. ¿Qué vas a hacer? Sí, o sea, él dice que escogió a muchos. O sea, en otras versiones habla que llamó a muchos. Claro, llamó a muchos. Por ejemplo, ahí están no solamente fueron los 12, los 72, las mujeres que también los acompañaban, 120. que habló de muchos. Entonces, necesariamente escogió a muchos. 10 es decir, un número inmenso. Porque acuérdate que la matemática de mi Señor no es la matemática humana. Porque 2 peces y 5 panes, 4.000, 3.000, 5.000. Sí, o sea, la multiplicación de él es diferente. Las matemáticas de él son diferentes porque es una matemática de misericordia y de amor. Entonces, él va a volver, sí. ¿Y qué va a pasar? A la derecha las cabras, a la izquierda las cabras y a la derecha las ovejas. Tal cual. Venga pues para acá. Yo te entregué esto. Ahí está hablando del juicio final. Ahí está hablando de lo que va a pasar. Él va a venir nuevamente ya revestido de gloria. Y todo lo vamos a ver como rey. Los enemigos, los que trabajamos para él, los que simplemente se quedaron allí como aletargados, los tibios, los calientes, los fríos. Todos, los negros, los blancos, los morenos, los amarillos, los flacos, los gordos. Todos lo vamos a ver. Los satánicos, los cristianos, los católicos, los musulmanes, los budistas, todos lo vamos a ver. Ahí sí lo vamos a ver en gloria, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo está diciendo. Él es el que está hablándose de él mismo allí. Y lo vamos a ver. En ese momento toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, será el llanto y crujir de dientes. Y allí en ese momento va a haber el juicio final. Y en ese juicio, perfecto, venga pues, yo te di esto, y tal cual, el juicio. Me viste desnudo, me visitaste, me diste de comer, atendiste a los que venían peregrinos. Todo eso, él nos va a juzgar con las 12 tribus de Israel, nos va a juzgar con los discípulos, nos van a juzgar todos. A ti y a mí me van a juzgar. ¿Por qué? Porque he cumplido con lo que el Señor me está diciendo. Hay personas que no conocen absolutamente de nuestro Señor Jesucristo y por eso es que hay que difundir el Evangelio. Pero tú y yo lo conocemos. Tú y yo ya sabemos que Él es el Mesías. Tú y yo estamos esperando que Él venga porque tú sabes que hay un reino después de este reino. Tú ya lo sabes. Eso no es que sea algo nuevo para nosotros. Tú ya sabes que el Mesías lo estamos esperando y nos va a juzgar. Y ese juzgamiento va a ser severo porque aquí Él mismo lo está diciendo. Porque dice... Porque yo recojo donde no... Aquí en esta partecita dice, pues tuve miedo porque usted es un hombre duro que recoge lo que no puso y cosecha donde no sembró. Él mismo se está diciendo que él es severo. Mi Señor es severo. Él con su misericordia en este momento es tan misericordioso que tiene compasión por cada alma, se mueve a misericordia porque Él es la misericordia pura. Ahorita que tenemos esa posibilidad de transformar nuestra vida y ser misericordiosos y llegar a esa misericordia, tenemos que escuchar el mensaje, porque después va a ser muy severo el juicio, igual que las mujeres vírgenes gastaron el aceite. Él va a ser severo, cerrará la puerta. Ellas lloraron, gritaron, patalearon, gimieron, lo que sea, y no las dejó entrar. Y en dejarlas entrar es que vamos a ver esa luz luminosa, espectacular, esa paz inmensa que genera el reino de los cielos. Y cuando lo veamos en plenitud, vamos a ver, esto fue verdad, esto fue cierto.
A pesar de que muchos no creen en nuestra Madre María, no quiere decir que porque no creas te vas a condenar. Anyway, eso no tiene, no es, lo importante es creer en el Señor Jesucristo. Y en ese momento nos van a juzgar. Nos van a juzgar en nuestro hogar, cómo nos comportamos, porque nos dieron una esposa. Ese es el talento, mi hermano. Te dieron unos hijos. Ese es el talento, mi hermano. Ese es el talento. ¿Tú qué estás haciendo para saber cosechar en tus hijos, para saber sembrar en tus hijos, para saber dar producto, fruto en tus hijos, en tu familia? A mí me duele, Moni, por ejemplo, como casos donde el abuso sexual, por ejemplo, de los padres hacia los propios hijos. Unos casos atroces, unas cosas impresionantes. O el maltrato. O el maltrato, el aborto, por ejemplo, que el esposo le hace abortar a su esposa para que no tenga más hijos, o ella no quiere más hijos porque no tienen dinero, lo que sea. O sea, por necedad, sabiendo que, y conocedores de la palabra. Entonces, fíjate que ahí es donde nos van a condenar a nosotros o nos van a santificar a nosotros, nos vamos a salvar. Y esto es, el Señor está hablando de lo que va a pasar, nos está hablando clarito. Hoy el Señor está siendo directo en decirnos las cosas, Moni. No, y más tremendo, Rafa, porque dice, al finalizar, dice, y aquellos que no quieren que yo sea el rey, tráigamelos aquí. O sea, y chao. Baila, chao. O sea, los que nosotros realmente rechazan totalmente de los principios de Dios, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y se han puesto en contra de estos principios, desafortunadamente delante del Señor van a morir. Entonces, ahí la situación va a estar bien difícil, y si tú en algún momento renegaste, hablaste mal de Dios, estuviste en contra de Él, vale la pena que te arrepientas, porque Él es nuestro Señor de señores, Él es nuestro Rey, y si no lo reconocemos, bueno, al que sea, a algunos les quitó todo lo que tenía, y bueno, se quedaron ahí para ser orientados por los que alcanzaron la autoridad. ¿Tú qué lugar quieres ocupar? Esa es la pregunta. ¿Qué lugar quieres ocupar? ¿Quieres tener un lugar de autoridad donde el Señor te reconozca, donde el Señor te tiene en aprecio? Porque es claro, o sea, te vuelves un trabajador, una mano derecha para Él. ¿O simplemente querrás ser uno más, simplemente que va para donde va? ¿O simplemente vas a querer perder la vida? Tú decides, porque el Señor nos da la oportunidad, ese es el libre albedrío, nos da la oportunidad para que decidamos. Él no te está obligando, pero Él deja las cosas en claro. No te está obligando, tú decides qué lugar quieres ocupar. Si tú quieres perder la vida, pues bueno, es tu decisión. Si tú quieres ser otro de por ahí, pues problema tuyo. O si tú quieres tener un lugar de autoridad, vale la pena que actúes. Y actúes ya, porque nuestros tiempos se están acabando, ¿verdad? Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con nuestra vida, porque realmente o hay salvación o hay condenación. O hay gozo eterno o hay sufrimiento eterno. Y los sentidos espirituales, dentro de lo que nos han contado personas que han tenido visiones de lo que sucede en el infierno, dice que los sentidos espirituales se agudizan. Incluso nuestra hija tuvo unas visiones muy lindas del ver el reino de los cielos, muy lindas, unas visiones súper lindas. Y se dice que los sentidos espirituales se agudizan hasta el punto que hasta los colores no son los mismos. Que los colores, por ejemplo, el manto de nuestra Madre María, que lo vio nuestra hija, dice que el azul no se ve, es un azul cielo, pero ese azul celeste, pero el azul celeste de nuestra Madre María de su vestido es un color tan hermoso que no se ve aquí en la tierra, ¿sí? Y otras personas lo han visto. Entonces, o tomamos decisión, o para la paz y la mocha, como decimos en Colombia, para el infierno, el sufrimiento, o para el cielo. Ahí dice el Señor, dice, porque ellos morirán, matarlos en mi presencia. Perdón. Y cuanto mis enemigos que no querían tenerlos por rey, tráigamelos acá y mátenlos en mi presencia. Matarlos no es quitarle, pegarle un tiro, no. Matarlos es la condenación eterna, en mi presencia. Impresionante, matarlos. Es nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio. Es estar muertos. Es estar muertos, porque acuérdate que solamente hay vida o hay muerte, no hay otra. O hay vida o hay muerte. A nosotros nos dio el alma. Qué bendición entenderlo.
Se nos dio el alma, la esencia de Dios. Ese es el talento que nos dio Dios, el alma. ¿Y cómo estamos haciendo nosotros con nuestra alma? ¿O la estamos secuestrando para que tengamos esa conexión viva con Dios? ¿O estamos simplemente dejando que nosotros nos perdamos? ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Porque la esencia de Dios se nos dio en el mismo instante en que el espermatozoide entró en ese óvulo. La esencia de Dios que el alma nos la dieron. Y todos tenemos alma. Desafortunadamente algunas las tienen allí escondidas, ocultas, secuestradas, porque no han querido conocer de Dios, porque se dejaron tal vez por sus herencias o por sus aprendizajes o no han querido comprenderlo. Pero tú y yo que conocemos, tú y yo que escuchamos el mensaje de Dios, tenemos un alma que nos está llevando a la presencia de Dios a escuchar el mensaje y no estar en un momento de muerte. O escogemos vida o escogemos muerte. Y tenemos todavía la oportunidad, tenemos ese cuartico de hora, incluso tenemos un audio muy bonito que se llama Aprovecha este cuarto de hora, se llama así. Aprovechemos este cuartico de hora que tenemos para no perdernos. O hay condenación o hay vida eterna o hay muerte. ¿Tú qué escoges? No vamos allá el día del juicio, es que fue que. Allá no va a servir eso. Incluso también tenemos otro video que llama así, que fue que. Entonces, no hay en ese momento el momento para uno poder decir, es que no hice, es que dejé de hacer, es que tal cosa. Bueno. Que el resentimiento que tú tengas en este momento porque te han lastimado mucho, es muy factible que las personas más cercanas te hayan lastimado mucho, te han dicho palabras, te han lastimado con golpes posiblemente, o te han abusado desafortunadamente. Que eso no te haga perder la visión. O sea, eso es lo que el mal quiere que tú hagas, que pierdas la visión. No pierdas la visión. Realmente perdona, llama la atención de Dios como lo hizo Zaqueo. Y recobra la visión como lo hizo Bartimeo, para que en la realidad empieces a trabajar de acuerdo con los talentos que el Señor te ha dado. No te preocupes en lo que pase el cuerpo, preocúpate por lo que pase con tu espíritu, con tu alma, porque serán condenados si llegas a no cumplir con lo que el Señor está esperando. Entonces es importante que tú sanes tu corazón, que tú puedas perdonar y que tú puedas cumplir la misión que el Señor te ha dado, que es salvar a tu familia, que es ir por los tuyos. O sea, si tú eres capaz de perdonar, ellos se podrán ver la gloria de Dios. Si tienes con personas, tienes resentimientos, vale la pena que perdones y empieces a trabajar para el reino de Dios, porque aquí la única persona beneficiada serás tú. O sea, si tú perdonas, si tú los ganas para Dios, eres tú quien se va a llevar ese premio de llegar a ser autoridad. Entonces es importante que tú te des cuenta de que cuando hay resentimiento pierdes todo, pero cuando trabajas para el Señor a través del perdón, a través del amor, a través de querer ganarte las personas para Dios, no para ti, para Dios, tú vas a tener grandes bendiciones porque el Señor te reconocerá lo que tú has hecho. Entonces, manos a la obra, porque de verdad es necesario que trabajemos firmemente para la bendición, para el reino de Dios. El reino de Dios está escogiendo en este momento quiénes serán los candidatos que sean autoridad para gobernar el pueblo de Dios. Moni, y fíjate que toda palabra, ya para terminar, mira que toda palabra siempre trae promesa. Porque si dicen, mi papá Dios no habla simplemente de la condenación y te vas a morir y no sé qué. Siempre trae un premio. Trae un premio y trae una promesa linda. Mira, inclusive, fíjate que utiliza solamente dos personas. Al de 10 y le da 10. Al de 5 y le da 5. O sea, se da de acuerdo, tú vas a recibir de acuerdo a lo que tú trabajaste. Pero eso no quiere decir que no dejes de recibir, porque es que recibir 5 así sea 1. No te imaginas la dicha que es recibir algo específico. ¿Sí? Los 10, los santos posiblemente. ¿Sí? Aquellas personas como San Francisco, como la Madre Teresa de Calcuta, los santos. ¿Sí? Que nos dan un testimonio de vida impresionante. ¿Sí? El 1 tal vez sea el 0.00001, tal vez sea la familia. Eso, la familia, eso digo, mi amor. Sea la familia. Dedícate realmente a salvaguardar ese tesoro que Dios te dio.
tus hijos, Cuídalo, porque tu son esposo, tus hijos, tu esposo. Tal vez ya sean viejitos tus tus hijos. papás. Pero empieza a dar testimonio. Pero no te preocupes por más, da testimonio, da testimonio. O sea, no te dejes ya ultrajar, ni humillar, ni te humillen, ni te rebajes en condiciones humanas, simplemente por gustar, por buscar simplemente que los otros te acojan, ¿no? O que tu esposo te ame, tu esposa te ame, ¿no? Dedícate a que Dios te ame, aunque Él te ama. Más bien a dejarte amar por Dios, que es el tema. Dedícate a eso, porque vas a recibir un premio, un galardón hermoso. Va a haber esa dicha hermosa. Piensa en eso, que si tú das vas a recibir. Dar, dar, dar. No aguardarlo, no quedarme aquí como el egoísta, sino dar y dar, dar a los demás. Da sin miedo, da sin miedo. Bendito sea el Señor. Pero da especialmente lo que es el amor y el perdón. Da el perdón, porque se necesita perdón para conquistar. No dar. O sea, sí es bueno dar caridad, pero una cosa es dar dinero, ¿no? Pues qué maravilla, pero puede ser que esté ganando favores y eso no es. Es dar el perdón, dar el amor, dar realmente el crecimiento espiritual. Entonces es muy importante que te concentres en lo que el Señor quiere que hagamos. Claro, Entonces, los narcotraficantes dieron diezmos y ofrendas, los narcotraficantes para purificar sus almas y su sentimiento de culpa. pero ¿cuántas familias destruyeron? Claro. ¿Cuántos hijos mataron? Y Eso por ejemplo no es. también en Estados Unidos, acaso no, o en Sicilia, por ejemplo, estos gángster, ellos no daban dinero A la iglesia. muchísimo dinero. ¿Pero y No qué? está en eso. ¿Y qué? Dios me lo bendiga. Chao. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.